tal? Bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a presentar el tema el día de hoy. Tema 1.11. Relación entre las epidemias, endemias y pandemias y la causa de morbilidad y mortalidad en México, su impacto social, ambiental y el término epidemiología proviene del griego epi, que significa sobre, demos, que significa y logos, que significa tratado o estudio. La epidemiología es la rama de la medicina que estudia el origen, desarrollo y control de las. El epidemiólogo es un médico experto que enfoca sus estudios en el trabajo de campo, descubriendo las causas específicas de los fenómenos epidémicos en un determinado lugar, o bien su propagación, frecuencia y distribución en una comunidad. La epidemiología puede ser descriptiva cuando relata fenómenos que se recogen sin explicar sus causas. Describe las características de la enfermedad en la comunidad. Analítica, que además trata de explicar su frecuencia y distribución, así como las condiciones que permitieron que se presentara. Y experimental, puede ser planeada o accidental y llevarse a cabo en niños humanos. Los tres tipos de epidemiología constituyen fases del método epidemiológico. El método epidemiológico tiene como propósito estudiar la forma y las etapas y procedimientos del método epidemiológico. Son identificación del problema, donde se estudia la frecuencia del proceso salud-enfermedad y se comparan en diferentes poblaciones, de acuerdo con la epidemiología descriptiva. Formulación de la hipótesis, donde se analizan las hipótesis existentes y se formulan las hipótesis para aceptar las nuevas hipótesis. Evaluación de la hipótesis. Se eliminan las hipótesis que no explican los hechos o que los. Reconstrucción científica, donde las hipótesis no eliminables y las verificadas se incorporan al cuerpo de conocimientos. Los objetivos de un estudio epidemiológico son el problema y buscar la causa, indicar la magnitud del problema en la población, tiempo y espacio, precisar las condiciones que favorecen su presencia, recopilar los antecedentes del problema, establecer un pronóstico epidemiológico, establecer un programa de actividades para controlar el problema. A continuación se mencionan algunas expresiones de uso frecuente en epidemiología. Endemia proviene del griego endemos, territorio propio. Es un proceso de tipo patológico que se presenta en una zona en especial durante extenso. Epidemia se refiere a una que se propaga en un tiempo y zona geográfica determinada y que afecta a un número mayor de personas al esperado. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad infecciosa a lo largo de un área geográficamente muy extensa. A menudo, por edad pueda ser considerada pandemia, debe ser contagiosa, tener cierto grado de mortalidad y facilidad de una zona geográfica a otra, provocando un. En términos generales, la diferencia entre una endemia, epidemia y pandemia
se establecen de acuerdo a mentales, el patógeno específico, la población infectada en cantidad y la zona geográfica afectada. A lo largo de la historia de la humanidad se han presentado epidemias, endemias y pandemias, como la viruela, sarampión, el brote de ébola, la influenza AH1N1, entre otras. La pandemia más destructiva en la historia de Europa fue la peste bubónica o peste negra, entre 1348 y 1361. Una epidemia controlada eficazmente, conocida como síndrome respiratorio agudo severo, brotó en noviembre del 2002 en el sur de China. El SARS afectó a 8.469 personas y mató a 812 en 30 países y territorios. En abril de 2009, una epidemia por el virus de la influenza 1 que inició en México fue también controlada. La endemia puede convertirse en epidemia cuando el número de casos coincide o supera los casos que se prevén en forma habitual. En cambio, las epidemias pueden propagarse en áreas o zonas geográficas extensas, sobrepasando fronteras, llegando a afectar continentes. A este comportamiento lo llamamos pandemia. Caso índice es el primer caso que se notifica ante las autoridades sanitarias y que puede llevar hacia el foco de infección. El foco de infección donde se disemina la infección. Una fuente de infección es la persona, objeto o sustancia de la que inmediatamente al huésped. La transmisión se hace directamente del huésped, que es la fuente de infección. Un caso primario es el primer caso que se presenta en un origen a infecciones en otros individuos. Un caso secundario es el del caso primario. El caso coprimario es el que se presenta después del caso primario, pero de un tiempo menor al de incubación. Una tasa es una expresión numérica de la probabilidad de presentación de un fenómeno, atributo o riesgo de enfermedad en la población. Se expresa porcentualmente o por otro denominador mayor, dependiendo de la frecuencia del fenómeno en estudio. La mortalidad indica la frecuencia con que ocurren aquellas enfermedades que causan la muerte en un periodo en una población determinada. Para ello, se utilizan los certificados de defunción como indicador de la frecuencia. La universidad, por su parte, proporciona datos de las enfermedades que ocurrieron y que causaron la muerte. Hay dos tipos de tasa de morbilidad, las de prevalencia y las de incidencia. Las de prevalencia son indicadores del número de casos en un específico. La tasa de incidencia es la probabilidad de contraer una enfermedad durante un periodo determinado. La tasa de letalidad es el número de defunciones en relación con el número de enfermos de una causa determinada, expresada en términos de porcentajes.
La tasa de ataque se refiere al número de casos que sufren una determinada enfermedad en el curso de un brote epidémico sobre la población que está expuesta a adquirir la enfermedad. A diferencia de la tasa de morbilidad, que en un año, la tasa de ataque se refiere al tiempo que duró el brote primario. Un caso esporádico se refiere a casos que aparecen rara vez en la población. Contacto es cualquier persona, animal o fómite que haya estado en asociación con el enfermo infectado y que tal vez un portador es todo individuo que lleva en su organismo y lo elimina, pero no está enfermo. Es muy importante en términos de epidemiología porque puede transmitir los agentes patógenos. Por su parte, un huésped susceptible es toda persona o animal que está expuesto a contraer la enfermedad si se pone en contacto con el agente patógeno. En enfermedades infecciosas se utiliza el término susceptibilidad y en enfermedades no transmisibles el concepto de vulnerabilidad, cuando el individuo reúne varios factores condicionantes conocidos como factores de riesgo o etiológicos. El aislamiento es la separación del paciente infectado durante el periodo de transmisibilidad que evitan la propagación de la infección. Una cuarentena atenuada es la restricción selectiva y parcial de la libertad de tránsito de personas o animales domésticos con peligro de transmisión de enfermedades, y la cuarentena total es la resolución o la red de la libertad de tránsito en el hospital de personas expuestas a una enfermedad transmisible durante el tiempo necesario para que el riesgo de transmisión cese. Diagnóstico es la información de una ficha individual y familiar enfermo y elaborada clínicamente por el médico con la finalidad de combatir una enfermedad. La erradicación es la desaparición de una enfermedad en un determinado lugar del mundo gracias a la medicina preventiva. La biología es la parte de la medicina que tiene por objeto el estudio de las causas de las enfermedades. Fumigación es el empleo de sustancias químicas en estado gaseoso o en forma de humo como procedimiento para exterminar cierta fauna nociva, especialmente artrópodos y roedores. Infección es la entrada, desarrollo y multiplicación de un agente patógeno en el organismo. Es el alojamiento, desarrollo y reproducción de parásitos en el cuerpo, por ejemplo, en la piel, boca, mucosas y diversos órganos. La virulencia es la capacidad que pueden tener los agentes para invadir con mayor rapidez y agresividad a las células y tejidos, causando una enfermedad más grave. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video con el siguiente tema, que sería el 1.12. Que les vaya muy bien.